Lectura comentada de la Biblia. Job capítulo 7 al capítulo 9. Angustia por la vida. Discurso de Bildad. No tenía un árbitro. Job continúa con su respuesta a Elifaz, y en esta respuesta plantea lo que es la perspectiva de la vida desde un punto de vista muy pesimista. Ciertamente no deberíamos culpar a Job de hablar de esta forma bajo las circunstancias en las que se encuentra, pero cuando Dios nos hace ver o nos permite dejar ver un poco su perspectiva, entonces debemos cambiar no solamente nuestra forma de ver, sino también nuestro vocabulario. Job empieza diciendo que el hombre es una brega en la vida, es decir, una lucha continua. Tal es el cansancio de estar viviendo bajo esa continua lucha, que Job lo describe con ejemplos muy cotidianos y hasta cierto punto frustrantes de la vida. Así que la vida, según esta perspectiva, nos dice Job, es prácticamente insignificante. Incluso una perspectiva de esta manera la veía Job peor que la enfermedad misma, porque él mismo había perdido toda esperanza de aliviarse de su sufrimiento. Así que, ante esta visión, Job comienza a hablar con la angustia de su espíritu y vuelve a levantar una objeción en contra de las acciones de Dios, y le pregunta a Dios que si es él tan feroz como el mar o peligroso como el monstruo marino para que le ponga una guardia. Incluso le reclama diciendo que ni aun en los sueños le permite tener descanso, porque tiene sueños perturbadores y visiones aterradoras. Eran estos momentos tan miserables para la vida de Job que prefería ser librado de toda esta situación a través de la muerte. Y le pregunta a Dios que si ha pecado de tal forma que no puede tolerar este sufrimiento, entonces ¿por qué mejor no le quita la vida? Ante todas estas declaraciones, entonces, ahora habla Bildad suita. Él es otro de los tres amigos de Job. El significado de su nombre es muy peculiar. Significa el Señor de Hadad, y Hadad significa gritar. Bildad estaba molesto porque Job seguía afirmando que era inocente, mientras objetaba la justicia de Dios. La base del argumento de Bildad, la justicia de Dios, era correcta, pero su idea de la justicia de Dios no lo era. El argumento de Bildad era así: Dios no puede ser injusto, y como no puede ser injusto, entonces no castigaría a un hombre justo. Por tanto, Job debe ser injusto. Bildad afirmó que no había ninguna excepción en su teoría. Bildad, al igual que Elifaz, creían equivocadamente que las personas sufrían solo como resultado de sus pecados. Bildad fue aún menos compasivo y sensible con Job al decirle que los hijos de Job murieron a causa de sus maldades. Bildad se equivocó al suponer que para su seguridad Job estaba confiando en otras cosas y no en Dios. Así que declaró que tal soporte que sostenía a Job pronto se derrumbaría. Job le contesta que a pesar de tener una vida recta, Dios ha determinado condenarlo. Conforme continuaba su sufrimiento, se volvía más impaciente. Aunque Job permaneció leal a Dios, hizo declaraciones que más tarde lamentaría. En tiempos de enfermedades prolongadas o de mucho dolor, es natural que las personas duden, se desalienten o se vuelvan impacientes. En esos momentos necesitan a alguien que los escuche, que los ayude a elaborar sus sentimientos y frustraciones. Debemos recordar que lo que todos sabemos muy bien sobre la situación de Job de los capítulos primeros eran totalmente desconocidos para Job en ese momento. Había entonces una frustración en la vida de Job. Él entiende la distancia que existe entre él y Dios y anhela que alguien sirva de mediador entre él y el Señor. Job desea que hubiera un árbitro, alguien que resolviera las diferencias que había con Dios. Su antiguo sistema de creencias no podía hacer eso, tampoco lo hacían sus experiencias y ni siquiera el consejo de sus amigos. Al reconocer esta necesidad, Job clama por un mediador entre él y Dios. Aquí estaba pues Job clamando por alguien que pudiera estar con toda autoridad entre Dios y él, y así crear una manera de reunirse, una posibilidad de contacto. Gracias a Dios, ahora
nosotros tenemos a ese mediador entre nosotros y Dios, quien es Jesucristo. Él ha hecho la paz entre todos nosotros y Dios nos ha acercado a Él y ha logrado nuestra reconciliación.